El hombre que estás mirando es Michael Rockefeller, hijo de Nelson Rockefeller, poseedor de una de las mayores fortunas del mundo y futuro vicepresidente de los Estados Unidos. Era un joven educado y culto que parecía dirigirse sin lugar a dudas hacia un futuro promisorio debido a ser el heredero de una de las familias más influyentes de los Estados Unidos. Pero Michael no estaba interesado en la política y en los negocios. Su carácter era distinto. Graduado por la Universidad de Harvard en arqueología y economía, lo que realmente le gustaba al hijo menor de la dinastía era la aventura. Viajar a los lugares más lejanos del planeta en busca de lo desconocido. ¿Quién iba a decir que su pasión se convertiría en su perdición? Esta es una historia cuyo desenlace no ha podido ser confirmado ni desmentido hasta la fecha de elaboración de este video. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento el misterio de Michael Rockefeller. Bienvenidos. Michael, uno de los 5 hijos de Nelson Rockefeller y gemelo de su hermana María, nacidos en el año 1938, fue un entusiasta de lo desconocido y aventurero en extremo. Entre sus principales objetivos expedicionarios se hallaba el estudio de una tribu que habitaba la remota región de Papúa Nueva Guinea, los Asmat, y traer consigo algunas de las bellas artesanías elaboradas por ellos para alimentar las vitrinas del Museo de Arte Primitivo de Nueva York, fundado años atrás por su padre. En su debut aventurero, Michael Rockefeller entendió que tenía que viajar a Nueva Guinea para estudiar la etnia Dani. Los Dani eran en aquel entonces una tribu muy atractiva para los antropólogos, ya que son muy distintos del resto de indonesios. Incluso a día de hoy se desconoce su origen. Con todas sus ilusiones, Michael viajó hacia allí y estuvo con ellos, habló, los estudió y regresó enamorado de esa gente. Como miembro de la dirección del museo fundado por su padre, Michael se había mantenido en contacto con Adrian Gerrans, subdirector del Museo Nacional Holandés de Etnología, quien había empezado un trabajo de campo en Asma, una región de Nueva Guinea donde vivían tribus de cazadores-recolectores que producían unas tallas de extraordinaria belleza. A pesar de que la región ya había sido visitada en la década de 1950 por misioneros holandeses, aquellas tribus enfrentadas entre sí en violentas guerras tribales contaban con unas tradiciones escalofriantes. Eran cazadores de cabezas que devoraban los cerebros de sus enemigos mezclados con gusanos y dormían sobre cráneos. Y no estaban habituados a ser visitados por occidentales. Este es un país salvaje y de alguna manera más remoto de lo que había visto antes, escribía Michael. Michael Rockefeller regresó a Estados Unidos fascinado por aquella tribu, por muchas razones, pero posiblemente lo que más atrajo su atención de su cultura fueron los objetos de artesanía que allí encontró, muchos de los cuales consiguió reunir. Sus notas de campo revelan el interés cada vez mayor que el joven explorador sentía por el arte y las costumbres de aquellas tribus. Por este motivo, Michael decidió regresar pronto y planteó una segunda expedición con objetivos, temas de investigación y un criterio para la variación estilística. Quería publicar libros sobre el tema y montar la mayor exposición de arte Asmat que nunca antes se hubiera organizado. Así, una vez lo tuvo todo preparado, Michael viajó hacia Nueva Guinea en el mes de septiembre del año 1961. Michael Rockefeller visitó más de 13 aldeas Asmat en solo 3 semanas. Ellos viven en los manglares de la costa sur de Nueva Guinea, en la desembocadura del río Eilanden. Se sabía que en aquel entonces practicaban el canibalismo. Llegar a ellos no fue sencillo. Para poder conseguirlo, Rockefeller y sus compañeros, 2 guías locales y un antropólogo holandés llamado René Vassin, construyeron un catamarán a la manera de los nativos de la isla. Por mar era la única manera de llegar. Se encontraron con un montón de impedimentos, una zona de manglares muy pantanosa y con fuerte presencia de cocodrilos. Como acabamos de mencionar, a la expedición de Michael se unió René Vassin, un antropólogo del gobierno holandés, asignado por el Departamento de Asuntos Indígenas de la Nueva Guinea holandesa. El objetivo era asistir al Festival de los Muertos de la tribu Asmat. Cuando llegaron, Michael convenció a Wim van de Waal, el administrador del cuerpo colonial holandés, de que le vendiera su catamarán, en el que el joven estadounidense metió hachas de acero, anzuelos y sedal de pesca, tela y tabaco, al que los Asmat se habían vuelto adictos, para cambiarlos por tambores, tazones, cuernos de bambú, lanzas, remos y escudos. Este era un tipo de objeto que me parecía inviolable por la invasión del comercialismo occidental en el arte de Asmat, escribió Michael. Tras visitar 3 aldeas acompañados por 2 jóvenes Asmat, Michael y Vassin decidieron volver para reabastecerse y partir hacia la costa del mar de Arafura en el sur de Asmat.
Aquella era una zona bastante desconocida y salvaje, aunque había alguien que sí la conocía en profundidad, el sacerdote Cornelius Van Kessel, con quien Michael tenía la intención de entrevistarse. Pero las cosas no fueron como Michael tenía previsto. De hecho, el día 18 de noviembre del año 1961 todo acabaría convirtiéndose en una pesadilla. Mientras él y su acompañante cruzaban por la desembocadura del río Vesk, las mareas y los vientos provocaron grandes olas que ahogaron el motor de la embarcación que volcó. Mientras los dos hombres se agarraban con desesperación a los remos de su embarcación para no ahogarse, Michael tomó la trágica decisión de ir él solo en busca de ayuda. Según informó el diario ABC en una crónica de aquella época, Basin, etnólogo de la Universidad de Leiden, dijo a los que le recogieron que Rockefeller abandonó por la mañana el Prao, embarcación característica de Malasia, en el que habían estado a la deriva en el mar tras haber improvisado una balsa con bidones vacíos. Añadió que Rockefeller trataba de llegar a una aldea indígena situada en la desembocadura del río, pero de Michael nunca más se supo. Mientras la búsqueda de Michael se aceleraba, Nelson Rockefeller llegó a Merauke, a 240 kilómetros al sureste de Asmat, entre una nube de periodistas que iban a cubrir la extraña desaparición del hijo del multimillonario estadounidense. En su primera declaración, nada más bajar del avión, Rockefeller afirmó con semblante sombrío: «Dudo que yo pueda ayudar en algo a la búsqueda, pero confío en encontrar a mi hijo sano y salvo». Sin embargo, partió junto a una de sus hijas, María, la hermana gemela de Michael, para unirse a las tareas de búsqueda y rescate, aunque sin éxito alguno. El 24 de noviembre, el ministro holandés del Interior declaró a The New York Times: «Ya no existe ninguna esperanza de encontrar a Michael Rockefeller con vida». No había remedio. El destino del joven explorador estaba sellado. 2 semanas más tarde, a su pesar, el gobierno holandés canceló la búsqueda. No sería hasta el año 1965 cuando se empezó a especular con una hipótesis bastante macabra. Se pensó que el destino de Michael habría podido ser mucho más trágico de lo que ya de por sí era. Wim van de Waal, el administrador holandés que le había vendido la embarcación, muy afectado por lo que había sucedido, decidió investigar por su cuenta con el objetivo de averiguar cuál había sido el verdadero destino final del joven estadounidense. Van de Waal se dedicó durante 3 meses a interrogar a varios miembros de la tribu Opsianep, una tribu bastante desconocida y de la que en aquel momento se tenían muy pocas noticias. Tras su investigación, que fue muy compleja y llena de dificultades, Van de Waal regresó con una gran cantidad de restos óseos, cosa que puso en conocimiento de sus superiores. Según informó, este macabro hallazgo confirmaba que Michael había muerto a manos de esa tribu y que había sido devorado tras su captura. Pero el tema era muy delicado y, decidido a no remover más aquel espinoso asunto, el gobierno holandés prefirió dar por buena la teoría de que Michael Rockefeller había muerto ahogado cuando volcó su embarcación. Así, el misterio sobre el destino del joven explorador perdura muchos años después. Los rumores y teorías sobre el paradero de Michael no se detuvieron jamás. Por ejemplo, en el año 1971, la revista norteamericana Focus publicó las declaraciones de un misionero neerlandés que afirmaba que Michael Rockefeller había sido asesinado al llegar a la costa, herido de un lanzazo al alcanzar la playa y rematado a hachazos, y posteriormente devorado por los Asmat como venganza por la muerte de 3 de sus jefes en manos de una patrulla neerlandesa. Se dijo que este misionero no aportó ninguna prueba que diera credibilidad a su relato. Sin embargo, hubo una teoría que se extendió, la del canibalismo. Incluso alguien, al observar las fotos que se conservan de Michael junto a los Asmat, determinaba que si los nativos estaban sonrientes era porque ya pensaban en el placer de degustar la carne del joven blanco. Un libro titulado Rocky Goes West, del autor Paul Tuohy, afirma que en el año 1979, la madre de Rockefeller contrató a un investigador privado para ir a Nueva Guinea y tratar de resolver el misterio de su desaparición. Se ha cuestionado la confiabilidad de la historia, pero Tuohy afirma que el investigador privado cambió el motor de un bote por los cráneos de 3 hombres que, según una tribu, eran los únicos hombres blancos que habían matado. El investigador regresó a Nueva York y entregó estos cráneos a la familia, convencido que uno de ellos era el cráneo de Rockefeller. Sin embargo, el programa Vanishings de History Channel informó que la madre de Rockefeller pagó una recompensa de $250,000 al investigador, que se ofreció como prueba final de si Michael Rockefeller estaba vivo o muerto.
En el documental Keep the River on Your Right, Tobias Shibaum afirma que habló con caníbales de Asmat que describieron haber encontrado a Rockefeller en la orilla del río y comérselo. En el año 2014, Carl Hoffman publicó el libro Savage Harvest: A Tale of Cannibalism, Colonialism, Tragic Quest of Primitive Art of Michael Rockefeller, donde se analiza la investigación de la misteriosa desaparición y presunta muerte de Rockefeller. Durante múltiples visitas a las aldeas de la zona, escuchó varias historias sobre hombres de Otsianep que mataron a Rockefeller después de que él nadara hasta la orilla. Las historias, que eran similares a los testimonios recopilados en la década de 1960, se centran en un puñado de hombres que discuten y finalmente deciden matar a Michael después de nadar hasta la orilla, en venganza por un incidente del año 1958, en el que hombres de la aldea murieron en un enfrentamiento con funcionarios coloniales holandeses. Poco después de los asesinatos, las aldeas fueron arrasadas por una epidemia de cólera, y los aldeanos creyeron que era una retribución por matar a Rockefeller. Cuando Hoffman abandonó una de las aldeas por última vez, presenció a un hombre que representaba una escena en la que alguien fue asesinado y se detuvo para grabarlo. Cuando se tradujo, se citó al hombre diciendo: "No le cuentes esta historia a ningún otro hombre ni a ningún otro pueblo, porque esta historia es solo para nosotros. No hables y cuentes la historia. Espero que lo recuerdes y debes guardárnoslo. Ojalá esto es solo para ti. No hables con nadie para siempre, a otras personas o a otra aldea. Si la gente te pregunta, no respondas. No les hables, porque esta historia es solo para ti. Si se lo dices, morirás. Temo que mueras. Estarás muerto. Tu gente estará muerta. Si cuentas esta historia, mantienes esta historia en tu casa, a ti mismo. Espero para siempre, para siempre". Lo que ha sido poco difundido ocurrió en el año 2011. Agamemnon Films lanzó un documental titulado La búsqueda de Michael Rockefeller, basado en el libro del mismo nombre del periodista Milt McClean, publicado en el año 1974. En su libro, Carl Hoffman caracterizó el primer libro de McClean como principalmente la historia de una búsqueda inútil, pero sigue siendo importante para sentar las bases para cuestionar las historias oficiales de la desaparición de Rockefeller. La película presenta una teoría en uno de los segmentos tomados en el año 1969. Aparentemente, a un Rockefeller que habría sobrevivido y vivía entre los lugareños. Esta teoría está respaldada por una afirmación verbal de contacto hecha por un misterioso aventurero australiano, además de algunos fotogramas de imágenes de una película que muestran a un hombre blanco con barba entre hombres indígenas, vestido con atuendos locales. Esta sería aparentemente la última imagen de un Michael Rockefeller que decidió unirse a los Asmat, y desmentiría la oscura historia sobre el canibalismo ritual que ha rodeado desde siempre la desaparición de Michael Rockefeller y que nunca ha podido ni ser confirmada ni tampoco desmentida. ¿O será acaso que existe alguna otra razón? Una desaparición cargada de misterio que sin lugar a dudas hace en este mundo un lugar más interesante. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjame conocer tus opiniones abajo en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. De esta manera podemos llegar a más personas. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y a que pases por mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante y estoy seguro que te va a encantar. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos, los leo todos. Abajo en la descripción, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más desaparecido saludo. Hasta el siguiente video.